Saludos, yo soy Rafael Guerrero, abogado, comunicador. Hoy, domingo 24 de noviembre de 2019, vengo a hacerle una historia para que ustedes entiendan por qué yo no participo directamente en política, por qué le tengo miedo a los políticos. ¿Por qué yo no creo en políticos? Porque son todos unos mentirosos, unos falsantes, unos corruptos, charlatanes y sinvergüenzas. En la década del 90, finalizando la década del 80, y en los primeros años de la década del 90, yo hice muy buenas relaciones con Fello Suberví Bonilla, dirigente político del PRD, por varias razones. En esos momentos yo me encontraba realizando carteleras de boxeo profesional en todo el país y tenía la promotora del momento. Yo también presentaba en los hoteles Jaragua, Sheraton, Quinto Centenario y otros las peleas a circuito cerrado, esas grandes peleas de Mike Tyson, de Julio César Chávez, de Felicito Trinidad, de Oscar de la Hoya. Yo tenía los derechos para la República Dominicana y siempre hacía un evento para el pueblo, donde inclusive yo lo subsidiaba con lo que me ganaba en los hoteles y le presentaba al pueblo para que pudiesen ir la gente del pueblo a ver ese espectáculo por 2 o 3 pesos, 75 pesos, 100 pesos. Club San Carlos, Palacio de los Deportes. Y así nos hicimos amigos, Fello Suberví Bonilla y yo, porque él era el síndico de la capital, cuando la sindicatura abarcaba a todo el Gran Santo Domingo. Había un solo síndico. Y entonces Fello Suberví, una vez nosotros compartiendo, comenzamos con los orígenes de los apellidos. Y él, al saber de dónde yo provengo, cuáles eran mis raíces, se le salieron las lágrimas. Y me dice que mi tío Antonio, que era un próspero empresario, él lo conoció en un batey de Barahona. Fello Suberví era un niño muy pobre, de muy poco, de casi nada de recursos. Andaba descalzo y era limpia bota. Y él me dijo que mi tío Antonio le cogió aprecio y lo ayudó y le dio las facilidades para que estudiara. Y él se le salieran las lágrimas porque él no tuvo tiempo de decirle a esa persona cuán agradecido estaba. Y de ahí nació una gran amistad entre nosotros. Luego, yo le resolví muchos problemas del ayuntamiento, muchas dificultades que él canalizaba a través de la embajada americana, porque yo mantenía una relación muy cercana, muy buena con la embajadora de ese momento, ya en los 94, que había una crisis política bien fuerte, Donna Brinac. Pero ¿qué sucede? Que yo me mantengo viajando a Estados Unidos. Yo había venido al país en el 96 a organizarle, como ya le dije anteriormente, ayudar a Pared Pérez, que en ese entonces era mi gran amigo, y al general Álvarez Rán, a organizar lo que era el DNI, lo que fue el DNI del 96. En el 99 yo no había querido
hacer proselitismo con nadie. No me gustaba la política en eso. Pero mi papá me pide que vaya a una actividad en un hotel y que le llevara un mensaje a un amigo de él que estaba compitiendo contra Fello Suberví la candidatura, la nominación presidencial del partido del PRD en ese momento. Esa persona era el ingeniero Hipólito Mejía. Y eso fue en el Hotel Lina. Hipólito me confesó que veía programas míos de televisión de boxeo. Y como un gran encantador de serpientes, me involucró en su proyecto. Y yo recuerdo que vine de California. Yo estaba en ese momento viviendo entre Beverly Hills en California y Las Vegas, Nevada. Y me radico por un par de meses en la República Dominicana y me activo en la campaña de Hipólito Mejía. Entonces se me asigna con José Ovalles, que habíamos hecho muy buena empatía, a trabajar la parte este, las 5 provincias del este. Allá me convertí prácticamente en la mano derecha, en la confianza de José Ovalles. Yo recaudé mucha ayuda económica, mucho fondo para esa campaña y sobre todo para las provincias del este. Pero lo que quiero resaltar es cómo le pagan a uno los políticos. Llegó un momento que prácticamente yo me convierto en el número 2 de las 5 provincias del este. Y José Ovalles, yo decidía hasta qué se comía en la casa de José Ovalles. Y José Ovalles, en esos momentos, se acababa de casar con una muchacha joven. Y yo tenía que vivir peleándome con los otros dirigentes, inclusive amenazándolo con pelearnos de mala manera para que no molestaran a esa joven. Oigan hasta dónde llegaba la lealtad mía. Yo representaba a Ovalle y yo inclusive fui designado para hablar por el candidato Hipólito Mejía en el este, en actividades. Yo decidía quién subía a la patana cuando Hipólito iba al este a hablar y quién no. Pero como son las cosas de la política, ganó Hipólito Mejía y yo mantenía una relación muy estrecha con Hipólito en ese momento, porque él era muy amigo de mi hermano, que era general jefe de San Pedro de Macorís, de la zona este, y de mi papá, que había sido general de la policía, jefe de la policía, y estaba retirado ya con 80 años en Miami. Hipólito Mejía gana en la primera vuelta con ese arduo trabajo que se hizo en las 5 provincias del este. Esas fueron las provincias que le dieron la cercanía al 50%. Pero es aquí la traición de los políticos. José Ovalles y un equipo que trabajamos 24 horas al día con él, que todos los martes nos reuníamos en la famosa esquina de Texas. Yo le voy a hacer una anécdota. Una vez nosotros reunidos estaba el doctor Soldevila, que luego fuese ministro de Salud Pública. Y nosotros tomándonos un vinito y en picadera,
estamos en relajo, Soldevila comienza a decir que nosotros prácticamente éramos familia porque él también, sus orígenes eran de Nizao, Baní. Y él comienza a hablar de mi abuelo. Y nosotros, como estamos en Chelcha, él está medio discutiendo con Ovalle. Y le dice él a Ovalle: Guerrero, dile a este que tú y yo somos casi familia. Y yo le digo: no, usted y yo no somos nada. Porque yo me estoy inclinando con Ovalle, que era el líder de nosotros. Y que supuestamente iba a ser director de aduana. Y que Hipólito Mejía le tenía un respeto y una consideración extraordinaria. José Ovalle hasta ese momento venía de ser una figura egregia, clave, exitosa. Una vez en un tranque grandísimo con el doctor Peña Gómez, Jorge Blanco, Jacobo Magluta, salió la fórmula de Ovalle, que fue, porque él era muy inteligente, que fue el traer de Estados Unidos la participación de las bases para elegir al candidato. Y eso evitó un colapso en el PRD. Pero para no cansarle el cuento, gana Hipólito y yo soy designado jefe de transportación del periodo para asumir al poder. Yo me encargaba, con oficinas en el Santo Domingo Sur, de mandar a buscar los dignatarios que venían para la toma de posesión. Oigan a qué nivel estábamos nosotros. Y yo recibí 5 nombramientos, 5 decretos de Hipólito y no asumí ninguno. Inclusive el de los comedores económicos, porque los comedores económicos de ahora no eran los de aquel entonces, pero había un impasse con Atuey de Can. Ya Hipólito había nombrado a alguien de Atuey y me nombraron a mí para que yo braviara y sacara a ese que habían nombrado de Atuey. Pero yo me llevaba muy bien con Atuey y no quise pelearme con Atuey. Pero la traición que hizo José Ovalle, eso no tiene perdón de Dios. Porque José Ovalle, si está vivo, con esa traición que le hizo a un grupo de dirigentes, que le voy a contar ahora, debería Dios castigarlo con una enfermedad terrible, que sufra mucho, porque ese sí fue un bandido. Hizo la campaña completa con un grupo de hombres valerosos, honrados, trabajadores, y le vendió sueños a ese grupo. Y faltando un mes para asumir el poder, llegó un grupo de ingenieros y amigos de él, y mujeres amigas de él y queridas de él desde Nueva York, porque él vivía exiliado en Nueva York. Y con todos esos pendejos gobernó. Y todo se había acordado en una reunión con Hipólito que él era el director de aduanas. Y cuando en una reunión Hipólito dice: vamos a formar el gabinete, la primera opción la tiene José Ovalle. José Ovalle, ¿para dónde usted quiere ir? Y ese caballero ha dicho: yo quiero ir para Fomento Industrial. Yo no sabía dónde estaba Fomento Industrial. Y nosotros nos quedamos perplejos. Pero llegamos a Fomento Industrial con José Ovalle. Cuando nosotros buscamos la nómina, los sueldos en Fomento Industrial eran de 12,000 y 10,000 pesos. O sea que yo no sé a qué íbamos a Fomento Industrial. Y de ahí tuvimos todos que irnos, desperdigarnos. Y se quedó José Ovalle con el equipo, con sus compadres, con sus amigos de Nueva York.
pero ellos sí sabían lo que iban a hacer en Fomento Industrial. Se llevaron todo lo que era Zona Franca, esos bandidos. Y desde esa vez odio la política, porque no me gusta ser traicionado. Porque si hay un equipo y se pretende hacer un trabajo, tiene que ser un trabajo de equipo, pero no de usted trabajar y poner a trabajar a un grupo de hombres para usted venir a hacer diabluras con gente que ni siquiera cogieron sol. Y entonces ahí Hipólito me dio 5 decretos. Me nombró comisionado nacional de boxeo, no acepté. Me nombró administrador del Coliseo Caloteo Cruz, no acepté. Me nombró en los comedores económicos, no acepté. Me nombraron que no se había hecho eso porque promotor de fomento industrial era a nivel local. A mí me dieron un nombramiento como promotor de fomento industrial a nivel mundial, porque yo vivía viajando al mundo. No lo acepté. Y después Hipólito, en una reunión en Palacio, se da cuenta que yo fui militar, porque Carlos Díaz Morfa se lo dice, y entonces me reintegra como coronel, y tampoco acepté. Y ese fue mi paso efímero por la política, y por eso odio a todos estos políticos traidores, sinvergüenza, charlatanes y ladrones. Por eso ustedes me ven aquí, que no me inclino para ningún lado. Por eso no apoyo partido alguno. Por eso no soy independiente. Simplemente no estoy con ninguno, porque sé que todos son iguales. Pero de alguna manera hay que salir del PLD, porque estos no son iguales a nadie. Estos son únicos. Estos son una raza, como lo decían ellos, y como decía Hitler de los alemanes. Una raza única, superior, pero en maldad, en hacer daño, en robar, en destruir. Gracias.